Saludos a todos, mi nombre es Fernando Amezcua Galeana, pastor de Gracia Comunidad Bíblica. Y bueno, hemos estado profundizando en esta frase muy interesante y creo muy oportuna para estos momentos. Esa frase que inicia con el profeta Habacuc, bueno, Dios pues a través del profeta Habacuc, que dice: mas el justo por la fe vivirá. Y esto nos ha llevado a diferentes enfoques en la misma frase. Y justo la cuarta parte terminábamos con Gálatas 2:20, donde nos dice Pablo, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Y bueno, quizá esa parte a veces nos cuesta mucho trabajo. ¿Cómo que ya no vivo yo? Si sí vivo yo. Y si no vivo yo, entonces ¿dónde estoy? Bueno, es que Juan, el apóstol, dice, Juan Bautista, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Quizás se nos ha olvidado un poco la importancia de que Cristo crezca y domine mi carácter, domine mis planes, mis pensamientos. No quiere decir que deje de ser yo quien soy, sino que Cristo sea quien viva en mí, y vivir en mí por la fe, dice Efesios 3:15, que Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Entonces el tema es que actúe, ¿no? O sea, y que entonces yo, en base a lo que ya tengo en Cristo, deje que en mis problemas y en mi cotidianidad Él se manifieste en mi trabajo, en la escuela, en las relaciones personales, en la familia, en el trato con la familia, en el trato con las personas. Ya dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo más, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que vivo ahora es en base a eso. Así que, si usted ha confiado en Cristo, usted tiene fe. Usted tiene fe. Partimos de ahí, usted tiene fe. Es cierto que el Señor Jesucristo, reiteradas ocasiones con sus discípulos, les hacía ver que eran personas de poca fe. Y bueno, yo creo que ahora más de uno, con cierta regularidad, nos identificamos con personas de poca fe. A veces podemos llegar a decir, pues si la fe es como un grano de mostaza, pues yo ni siquiera llego a un grano de mostaza, ¿no? Entonces, si ahí está diciendo que si tan solo tuvieras una fe muy pequeña, harías grandes cosas, pues como yo no hago grandes cosas, entonces mi fe es infinitamente más pequeña que ese grano de mostaza. Entonces, pero a mí me anima cuando recuerdo esa escena en la barca con los discípulos en la noche, en medio de una tempestad. El Señor Jesús los había enviado por delante, que se fueran, y el Señor en esa tempestad, en medianoche, cruza caminando, ¿no? Y lo ven los discípulos. Primero, pues una reacción normal de espanto, ¿no? Quizá quiero imaginar que había relámpagos, y que al ver reflejaron sobre el agua y alcanzaron a ver la silueta o una imagen, una persona caminando sobre el agua, se espantan. Y Pedro, este hombre que ya conocemos, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No voy, manda. Si tú eres el Cristo, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La respuesta del Señor Jesús fue: ven. Y tuvo que haber puesto sus pies, sentarse en la orilla de la barca, pero ahora con sus pies no hacia adentro de la barca, que era el lugar más seguro, sino ahora hacia afuera de la barca. Muy probablemente los otros 11 que estaban a su alrededor: ¿qué haces, Pedro? ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre? No traemos salvavidas, no va a haber posibilidad de que te rescate nadie. ¿Qué estás haciendo? Y aquel hombre, con los brazos sostenidos en la orilla de la barca, en el borde de la barca, con los pies hacia el otro lado, toma la decisión
de pararse. Se para, tuvo que haber dado, no sé, por lo menos 2 pasos, por lo menos. Y yo imagino que en ese ínter, este hombre tuvo que haber experimentado algo increíble, ¿no? Imagine la sensación de estar caminando sobre el agua en medio de una tormenta. Pero más aún, para mí el tema es la motivación. Si tú eres el Cristo, manda que yo vaya a ti. Pedro quería estar con el Señor. La ironía es que un bote, el lugar más seguro en medio de una tempestad, pues es en un bote. Pero sin embargo, la fe nos lleva al punto de ver que el lugar más seguro no es en el bote, en donde lógicamente es lo más seguro, sino que es afuera del bote, sobre el agua. Pero la diferencia es al lado del Señor Jesús. Y los pasos que haya dado después, quita, ¿no?, la mirada del Señor y pone la mirada en las circunstancias, en la incredulidad y ¿qué estoy haciendo yo parado sobre el agua?, ¿no? Y dice que se hundió. Y entonces el Señor está ahí a la mano, ¿no? Dijo: Pedro, ni modo, lo siento mucho, de los 12 que tenía ya nada más me quedan 11. Y pues lo siento, era el riesgo, Pedro, ni modo, pues tú sabías, qué loco, ¿cómo te bajaste? O sea, no, el Señor Jesucristo lo rescata, pone en la barca y le dice: hombre de poca fe. Y hemos sido duros, ¿no?, con Pedro, todos, ¿no? Pero, ¿qué dirían de Mateo? ¿Qué dirían de Felipe? Que estuvieron en la barca y ni siquiera se bajaron. ¿Qué dirían de Juan? ¿Qué dirían de Judas? Bueno, o sea, ya no tenemos mucho que decir, pero ¿se da cuenta? Hombre de poca fe. ¿Tienes fe? Poca, pero tienes fe. Y yo creo que ahí estamos, ¿no? Nosotros. Somos personas de poca fe, pero tenemos fe. Pero yo veo en las Escrituras que el tema que nos ocupa ahora de la fe se fortalece cuando actuamos. Pedro después escribe una carta y dice que somos participantes de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo. O sea, Pedro traduce esa experiencia y dice: el Señor Jesús caminó sobre el agua, yo caminé sobre el agua, yo participé de su naturaleza, pero no huí de la corrupción, puse la mirada en cualquier otra cosa menos en Jesús y fue su ruina, afortunadamente no fatal. Y mire, ahí estamos, hemos claudicado en cierta manera, hemos dudado, nuestro corazón se ha dolido, quizá nuestra expectativa se ha ajustado, pero somos personas de fe. Concíbase y créase como una persona de fe, creyó en Jesús. Más bienaventurados los que sin ver creyeron. Usted es de esos, porque usted no vio al Señor Jesús y creyó en Él, en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección. Usted es bienaventurado, aparte de ser dichoso y pleno, es una persona de fe. O sea, usted ya tiene fe. Usted tiene fe en Jesucristo. Y la fe se fortalece cuando usted actúa, cuando usted comparte la palabra de Dios, cuando usted obedece, cuando usted sirve, cuando usted adora a Dios, cuando usted ora a Dios. Ahí está su fe actuando. Tan cree que Dios está ahí, tan cree que Dios le oye, que usted ora y usted le pide. Pienso en algunas acciones que pueden fortalecer su fe en este tiempo. ¿Cómo mostrar su fe? No lo que le falta, lo que ya usted tiene. Entonces, si usted tiene fe, actúe por esa fe. Yo me acuerdo, quizá recuerda usted, hay una película de Indiana Jones, no sé cómo se llama, pero tiene que ver con el Santo Grial. ¿Te acuerdan esta búsqueda, ¿no?, de aquel cáliz que el Señor Jesucristo usaba en la última cena? Pero lo interesante de esto es que en medio de toda una peripecia, que es
propia de Indiana Jones, llega a una especie de túnel, una cueva, y hay un abismo que separa de donde él está, en el borde de una cueva, hay un abismo, creo que hasta con lava o cosas así, muy profundo, y del otro lado hay una superficie, y sobre esa superficie hay una mesa o algo así, y hay cantidad de copas, ¿no? Y dentro de ellos está el Santo Grial. Entonces, pero el asunto es que él está de este lado y son por lo menos, no sé, unos 20 metros, en los que no hay posibilidad alguna de cruzar, no hay un puente, no hay nada. Y él recuerda dentro de las notas que llevaba, de los secretos, ¿no? Algo que le lleva a decir que dé el primer paso. Y bueno, lo curioso es que no hay nada como para dar el primer paso, y si das el primer paso te vas a ir al abismo y colorín colorado, se acabó la película. Pero pues da el primer paso, ¿no? Y parte de la trama en este punto era el tema de fe. Entonces él da el paso, y cuando da el paso está sólido, ¿no? Aunque no hay nada, está sólido, y entonces da otro paso y otro paso y otro paso y llega hasta aquel lado, ¿no? Es una película interesante. Pero aquí el asunto tiene que ver con eso, ¿no? Con que la fe que ya tengo me ayuda a actuar en base a lo que la Biblia enseña. No tiene que cruzar ningún abismo para encontrar ningún santo grial, ¿verdad? Pero nuestra condición como personas justificadas es inmejorable. No puede usted pedirle a Dios absolutamente nada. Lo que tenemos en Cristo es suficiente, porque tenemos una calidad en nuestra vida inmejorable. Entonces, esa condición la podemos vivir, y entonces podemos actuar en base a esta vida. ¿Qué reto tiene o qué reto está enfrentando usted hoy? Bueno, reflexione un poco el reto y de qué manera puede usted actuar. Por su fe, usted entonces actúa y trabaja. Y creo que algunas acciones que nos pueden ayudar es, en parte, sobreponernos al temor, abandonar la queja y dejar a un lado los pensamientos negativos. Mire, yo puedo decirle que por la fe usted salga a hacer su trabajo creyendo que va a obtener. Pero ¿y si no? Porque mire, yo he escuchado vez tras vez que la gente y el cristiano dice, estoy orando y Dios no me da, ayuné. Ahora, no pretenda que esas acciones que son su privilegio, el orar a Dios y el ayunar, no pretenda con eso hacerle a Dios, obligarlo a tal cosa. Usted hace lo propio, espera que al salir a trabajar obtenga lo que usted necesita, conserve su trabajo, etcétera, y o lo hago porque creo, por lo que ya Dios me ha dado, por lo que ya soy. Finalmente creo yo que esto también es una experiencia de dependencia de Dios. Si usted depende, y hemos dependido de muchas cosas, por supuesto es lógico y normal que dependamos del trabajo, pero es lógico y normal desde la vida de fe. ¿No más bien dependamos de Dios que nos da el trabajo? ¿No más bien dependemos finalmente que es Dios el que provee y pone pan en mi mesa? Y entonces ahora creemos que es mi trabajo el que nos va a dar eso. ¿No cree que quizás sea un momento para poder ser sanos en la fe y hacer este ajuste? Que no es el trabajo en sí mismo, no es el dinero en sí mismo, sino es Dios quien me da el dinero, y Dios quien me da el trabajo, y Dios quien me da la capacidad para desarrollar este trabajo, o la habilidad o el conocimiento, y de quien dependo es de Dios, y con quien estoy agradecido es con Dios por lo que me da. Y si yo salgo y trabajo, ¿por qué? Porque el trabajo, dignifico al trabajo porque yo soy un ser digno,
justificado y puedo hacer mi trabajo con excelencia en las buenas y en las malas, y yo espero recibir de esto porque es lo natural. Pero si aún la situación no fuera como yo quisiera, y si no estoy recibiendo lo que yo quisiera, yo dependo de Dios. Y yo experimentaré cómo Dios intervendrá en mi vida de forma favorable, y Dios abrirá y dará y proveerá como Él quiere. Yo estoy seguro que usted ha visto cómo Dios ha hecho las cosas en el pasado. No puede usted depender de su tarjeta de crédito, no puede usted depender de las personas. Tenemos que depender de Dios sin ayuda de nadie. Y creo que parte de lo que podemos desprendernos el día de hoy tiene que ver con esta dependencia de parte de Dios. Y más aún, no solamente eso, sino ayudar a otros a pasar por esta situación, compartir con otros. Tan tengo fe de que Dios va a proveer que lo que tengo lo puedo compartir. Eso es actuar por fe. No, es que yo aquí guardo porque y si mañana no tengo, ¿qué voy a hacer mañana? Acuérdense qué pasaba con el maná. Si guardaban maná, se les echaba a perder. Entonces no se trata de eso. Tan tengo fe en Dios, tan creo que Dios suple, y es soberano en mi vida, y he tenido experiencias de fe con Dios, muchísimas, en las que he visto cómo Dios ha provisto de diferentes formas, a veces increíbles, que lo que tengo, lo comparto. Ese es parte del asunto. Compartir el evangelio. ¿Sabes qué? Yo creo en un Dios vivo que hace esto y esto, y que justifica, y que perdona, pero si usted ahorita anda tambaleando, dice, ¿qué va a andar compartiendo el evangelio? Ahora, si usted era o es de los que dice es que Dios te tiene que dar todo, no te tiene que faltar nada, y ahorita le está faltando, bueno, ahí hay un ajuste que hacer. Pero hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia y entender que la fe se fortalece al actuar. No es, dame fe, Señor. Lo que tengo en Cristo, lo que soy en Cristo me lleva a actuar por la fe. Haga usted una lista. ¿Qué haría por su fe? La que ya tiene. Por la fe, su nombre, con mi familia, con mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis hermanos, mi familia, mis amigos. Por la fe en mi trabajo, por la fe en la calle, por la fe. ¿Qué hace usted? Póngale un verbo. Póngale un verbo ahí, una acción. Por la fe, Fernando, ¿qué está haciendo? La mejor manera de enfrentar cualquier crisis es actuar, porque la fe se fortalece al actuar. Que Dios le bendiga.